Buenos días, estimados clientes y amigos. Quien les habla es Epifanio Benítez. Agradezco más una vez la presencia y esfuerzo de todos en participar en este importante webinar. En esta mañana nos acompañan las especialistas de producto Fernanda Schmidt, Carolina Rodríguez, nuestro gerente del mercado internacional Rodrigo Cereu, el ejecutivo de cuentas del territorio de Estados Unidos Marco Sigman, Bernardo y todo el equipo de Novus Argentina y por supuesto nuestro gerente de productos Fabio Piuma, quien será el presentador de este webinar. Estaremos atentos a sus preguntas durante toda la presentación y prestaremos toda la asistencia necesaria. Ante cualquier duda, pueden contactarnos a través del chat de la herramienta y estaremos atentos para hacer el seguimiento con ustedes. Piuma, creo que estás muy bien acompañado hoy. Entonces podemos empezar la presentación. Buen día a todos, bienvenidos al webinar. Para aquellos que ya me conocen, nos reencontramos. Para aquellos recién llegados, bienvenidos a nuestro grupo. Mi nombre es Fabio Piuma, yo soy Product Manager de Novus y voy a presentar nuestro tercer modelo de la familia Logbox Connect, el tan esperado Logbox Wi-Fi, que agrega más versatilidad al portfolio Novus para una amplia gama de aplicaciones de Logbox Connect. Una solución para cada aplicación. Entonces, esto es lo que vamos a hablar sobre Logbox Wi-Fi. Es importante comprender cuál es la motivación de este producto, la forma en que resolverá el problema del cliente, algunas características atractivas del producto y, de algún modo, cómo se puede aplicar para cumplir los requisitos del cliente. Con esta información básica, junto con la documentación adecuada que estaremos disponibilizando, ustedes podrán utilizarlo en sus campañas de marketing y esfuerzos de preventa. Por supuesto, tendremos un tiempo antes del final del webinar para leer y responder algunas de sus preguntas sobre el producto. Justo después del final del webinar tenemos la tradicional encuesta rápida. La encuesta aparecerá justo después de que finalice el webinar. Solamente necesita esperar que cierre la aplicación para poder responder. Solo un recordatorio, siéntanse libres para hacer las preguntas que necesitan. Tenemos el equipo de producto de marketing y comercio exterior que nos apoya durante el webinar y que pueden responder casi de inmediato en línea. Bueno, me gustaría hablar sobre la tendencia tecnológica para las instalaciones modernas. La telemetría ambiental o climática para las instalaciones interiores es cada vez más exigente para la mejoría del control ambiental en los procesos y la reducción de costo directo de la energía. Los gestores quieren tener un panorama general sobre las grandes instalaciones o sobre los procesos en sí. La calidad de los procesos depende de la operación bajo ciertos límites. Segmentos de mercado específicos eventualmente solicitan auditorías legales a partir de datos registrados y los mismos deben ser confiables. Ahorrar energía no es solo un objetivo de costos, es un compromiso social en algunos mercados. La comunicación de los dispositivos de medición tendrá que ser fácil, cumplir con los estándares y las tendencias tecnológicas, ¿no? Y ser plug and play tanto cuanto sea posible. La escalabilidad es también una necesidad para permitir el registro de datos de varios puntos de las instalaciones, a ejemplo de las varias habitaciones en un hospital, por ejemplo. Los gestores también quieren minimizar el impacto del trabajo de instalación de dichos sistemas de monitoreo o control. El uso de infraestructura de TI existente es ciertamente preferido. Todos los nodos de monitoreo deben estar conectados en la arquitectura de red. Pueden ser un dispositivo IoT o un dispositivo esclavo de red SCADA para permitir un centro de control y supervisión con decisiones de respuesta inmediata. Incluso sin utilizar el dispositivo como si fuera parte de una red IoT de Internet de las Cosas, el uso de la red Wi-Fi existente en las instalaciones actuales proporciona la motivación de escalabilidad para aprovechar esa ventaja, no solo para nuevos sistemas, sino también para la extensión de los sistemas actuales. Por ejemplo, en las instalaciones de fábrica se pueden colocar varios dispositivos para monitorear variables. Debido a la conectividad,
el operador puede obtener y registrar los datos en línea y administrar esta información desde el centro de control o desde su propia computadora en el escritorio. Podemos decir que incluso hoy en día algunas organizaciones tienen dispositivos de medición distribuidos, pero todavía no están conectados en red en las instalaciones. Tal vez por el dispositivo no contar todavía con capacidad de conectividad. El operador en esos sistemas, en esas organizaciones, debe caminar y anotar manualmente en los portapapeles y luego sentar y compilar toda la información para un análisis posterior. Y estos requisitos no se reducen, por el contrario, existe una necesidad creciente de dispositivos conectados para obtener información centralizada en todos los segmentos del mercado. En este caso, Logbox Wi-Fi es el producto adecuado para cumplir con estos requisitos, visto que puede operar como un dispositivo en redes IoT, o sea, Internet de las Cosas, o todavía ser instalado en redes existentes de TI como parte de un sistema de supervisión o sistemas SCADA. El dispositivo provee el protocolo MQTT para publicar datos en brokers IoT o nube, así como el protocolo Modbus TCP para operar como esclavo de un sistema SCADA o todavía de un sistema propietario host de sistemas de automatización. Operando en modo MQTT, proporciona un registro ininterrupto de datos, mismo en fallas de alimentación o enlace inalámbrico. Puede también operar como un nodo de un sistema SCADA, pudiendo ser fácilmente agregado a sistemas de supervisión nuevos o existentes, utilizando el ya largamente conocido protocolo estándar Modbus TCP. El Logbox Wi-Fi tiene una gran capacidad de memoria no volátil, lo que le proporciona seguridad local de datos contra fallas de alimentación o del enlace inalámbrico. En el modo MQTT, o sea, funcionando como un dispositivo IoT, el propio protocolo asegura que todos los datos registrados durante la falla, sea de energía o de link, de enlace, serán publicados en lote al broker y en secuencia al servidor de datos. Ambas interfaces, USB y Wi-Fi, se pueden utilizar para configurar los parámetros del dispositivo o todavía para revisar la descarga de los datos. El NXperience es el software gratuito de Novus para configuración y descarga de datos y vamos a ver con más detalles adelante. El NXperience ya está disponible para bajar en el website de Novus y es completamente compatible con Logbox Wi-Fi, así como los otros hermanos de la familia Logbox Connect, como el Logbox BLE, Bluetooth y el Logbox 3G, ya disponibles comercialmente. La diferencia es principalmente en los parámetros específicos para la configuración Wi-Fi y las interfaces de comunicación. El operador puede manejar la red completa de Logbox de las instalaciones a partir de su computadora de mesa. La comunicación se puede realizar directamente desde NXperience a todos los dispositivos, uno por vez, utilizando el número IP o una etiqueta amigable o todavía un nickname elegido por el propio usuario, todo hecho bajo el protocolo Modbus TCP. Es tan fácil y amigable como lo parece. Algunas aplicaciones pueden requerir el uso de sistemas SCADA. En este caso, el Logbox Wi-Fi es compatible con las soluciones SCADA existentes en el mercado. En el ejemplo anterior podemos mencionar el económico SCADA de Novus, el SuperView, y todavía el Ellipse E3 de Ellipse Software, en la cual ambos ya tienen el driver de comunicación Modbus TCP, lo que permite que el cliente pueda crear sus propias aplicaciones. Cualquier otro SCADA o sistema de supervisión que tenga este protocolo puede utilizar una red de Logbox Wi-Fi. Este opera en la red Wi-Fi bajo protocolo Modbus TCP.
Otra forma de utilizar sistema SCADA con el Logbox Wi-Fi es con el protocolo MQTT, utilizado principalmente en dispositivos de Internet de las Cosas, el conocido IoT. Pero, ¿por qué utilizar este protocolo en lugar de Modbus TCP, ya largamente utilizado y conocido? Y la respuesta es que con MQTT, algunos requisitos del cliente, como el registro ininterrupto de datos, son atendidos. Esto significa que, mismo en la ocurrencia de una falla de alimentación o del enlace Wi-Fi, todos los datos continuarán a ser registrados en el dispositivo. Cuando la condición se vuelva normal, todos los datos grabados durante el periodo de fallo serán automáticamente enviados al broker y al sistema SCADA. Por lo tanto, ningún dato será perdido durante la falla, a ejemplo de cómo puede ocurrir en sistemas SCADA mestre-esclavo. Bueno, relativo a las características técnicas de Logbox Wi-Fi, siguiendo los tipos de entrada estándar de la familia Logbox Connect, este Logbox Wi-Fi presenta 3 entradas analógicas universales, en la cual se pueden usar una amplia gama de sensores como termocuplas, PT100 y algunos rangos estándares de señales de voltaje y corriente, como presentados en el slide. Los mismos sensores incorporados de la familia en los modelos anteriores están disponibles también acá, como la medición de temperatura interna, la medición de voltaje de la batería y medición de voltaje de la fuente de alimentación externa. Como de costumbre, Logbox Wi-Fi presenta una entrada digital que puede funcionar como contador de impulsos para, por ejemplo, sensores de flujo o registrador de eventos. O sea, registra cambios de estado de la entrada digital como monitoreo de abrir y cerrar puertas, por ejemplo. La resolución para las entradas analógicas es de 15 bits y para el modo contador es de 16 bits. También posee una salida digital tipo PNP que puede conmutar cargas de hasta 200 mA. La salida puede configurarse para operar como una alarma o como un interruptor electrónico para proveer alimentación a los transmisores de señales a partir de alguna fuente de alimentación externa, como una batería estacionaria, por ejemplo. El Logbox Wi-Fi puede ser alimentado por una fuente externa de 12 a 30 volts corriente continua y utiliza una batería de backup para poder continuar el registro de datos y con gran autonomía, y que se puede llegar fácilmente a 2 años de autonomía durante un corte de energía. Logbox Wi-Fi ofrece también un conjunto de alarmas. Se pueden configurar hasta un total de 8 alarmas, siendo 2 alarmas por canal analógico, con ajuste de set point máximo y mínimo. El usuario puede definir un valor de histeresis, de forma a evitar conmutación inestable de la salida de alarma. La ocurrencia de alarma puede ser configurada para activar el buzzer, el sonido, o mostrar aviso en la pantalla a través de indicación de iconos, o todavía activar la salida digital. La salida puede activar una carga externa o todavía usarse como lógica de control on-off, lo que es interesante en algunas aplicaciones, siendo que algunas aplicaciones pueden requerir un mínimo de control propio. La capacidad de memoria es de 140.000 registros. El intervalo de adquisición se puede establecer de 10 segundos hasta 18 horas. La memoria interna es una memoria segura y no volátil, lo que garantiza total integridad de los datos. Y por supuesto, las interfaces de comunicación disponibles son Wi-Fi y USB. Veamos ahora algunas partes de Logbox Wi-Fi. Siguiendo el estilo Logbox Connect, los terminales de conexión son extraíbles para facilitar su instalación
y están protegidos por una cubierta. Al igual que otros de la familia, presenta una amplia pantalla de 3 líneas y 2 teclas de silicona útiles para la navegación entre pantallas y el cambio de los parámetros. En la parte posterior está el compartimiento para reemplazo de las baterías. El usuario final puede reemplazarlo por sí mismo. Son 4 pilas alcalinas comunes del tipo AA, muy fácil encontradas en el mercado. Y la antena Wi-Fi, que no aparece, está embebida dentro de la caja de Logbox Wi-Fi. Como pueden ver, el puerto USB está disponible al costado de la caja. Entonces, volvamos a las características de usabilidad de Logbox Wi-Fi. Imaginemos varias habitaciones en una instalación. Cada habitación necesita ser monitoreada. El requisito es monitorear todas las habitaciones a partir de una computadora central. De acuerdo con los requisitos del usuario, el Logbox Wi-Fi proporciona al operador la gestión de los datos de su propia mesa de escritorio con respecto a todos los dispositivos de las instalaciones. El usuario puede realizar la recopilación de datos desde cualquier Logbox en la red con el software NXperience. También puede modificar algunos parámetros de cualquier Logbox en la red. Por otro lado, si hay uso de software de supervisión por el usuario, por el cliente, el propio software puede solicitar o recibir datos periódicos automáticamente de todos los Logbox de la red a través de los protocolos disponibles por el dispositivo. Esta es la manera fácil y amigable de administrar los datos de los nuevos requisitos de usuario que se presentan al mercado. Como de costumbre, Novus ofrece el software NXperience para plataforma Windows, adecuado para el Logbox Wi-Fi y disponible para bajar a partir de nuestro sitio web. Al Logbox Wi-Fi se puede acceder a través del puerto USB o por la red Wi-Fi. El NXperience puede usar el USB de la computadora o una conexión IP, ya sea por Ethernet o por la red Wi-Fi local. Contiene todas las funciones necesarias para la completa configuración y descarga de los datos de Logbox Wi-Fi, además de la gestión de los archivos de registros, de las recopilaciones y la generación de reportes formales que la herramienta ofrece. El Logbox Wi-Fi también puede usarse en sistemas SCADA, conforme ya mencionado anteriormente. Ya ha sido homologado con Novus SuperView con protocolo Modbus TCP. Para quien no sabe, SuperView es el software SCADA propio de Novus. El Logbox Wi-Fi opera también con proveedores externos de software SCADA. El Ipse Software, por ejemplo, validó ya la comunicación con Logbox Wi-Fi con ambos protocolos, Modbus TCP y MQTT. En ambas opciones de protocolo están disponibles los drivers de comunicación para el Ipse E3. Logbox Wi-Fi contiene características para ser utilizada en muchas aplicaciones. Aquí mencionamos algunos ejemplos. Los centros de procesamiento de datos son instalaciones que necesitan monitoreo ambiental y debido a la alta disponibilidad que los proveedores de TI deben brindar a sus clientes, las instalaciones deben ser monitoreadas 24/7 con acceso remoto y generación de alarmas. En caso de una situación anormal, el cliente podrá ver y tomar las decisiones necesarias. Otra aplicación es en ambientes industriales. Se pueden monitorear y registrar múltiples puntos, todos conectados a la red Wi-Fi. Eventualmente, y caso necesario, el cliente puede configurar una red Wi-Fi dedicada solamente para los dispositivos de monitoreo, de forma a no haber ninguna interferencia con otros dispositivos Wi-Fi que también usen red inalámbrica. Otros ejemplos de aplicación son monitoreos de salas limpias, laboratorios
y hospitales. Para estas instalaciones, la característica de fácil instalación es imprescindible. La expansión o las mejorías en estas instalaciones requieren un despliegue rápido para evitar interferir con las actividades diarias. La infraestructura de Wi-Fi es cada vez más común en estos segmentos de mercado, lo que facilita y todavía crea requisitos para su adopción. La última aplicación que podemos sugerir es en el monitoreo de las instalaciones de aeropuertos. Hay muchos tipos de aplicaciones en actividades aeroportuarias, como el confort ambiental y térmico en los salones de aeropuertos, salas para cargas refrigeradas y otras aplicaciones. Las grandes aplicaciones como esta requieren monitoreo en línea y el Logbox Wi-Fi es perfectamente adecuado para este tipo de aplicación. Les pido que analicen nuevamente las funciones y características del Logbox Wi-Fi. Siéntanse libres para hacer sus preguntas o simplemente escuchen las preguntas de los demás. Quizás ustedes ya estén pensando en aplicaciones específicas para sus clientes. Piensen en sus clientes porque ahora abriremos el tiempito para sus dudas. Hay una pregunta acá. ¿Cuál es el tipo de batería utilizada y cuál es su autonomía? Son pilas comunes de tipo AA y la autonomía típica es de hasta 2 años operando apenas con las pilas. Recordando que es una batería de backup y no de funcionamiento normal, entonces el Wi-Fi durante el funcionamiento backup con las pilas, el Wi-Fi se mantiene apagado durante esa condición justamente para economizar la energía. Pero continúa registrando, operando normalmente. Cuando la condición de fallo de energía vuelva al normal, todos los datos registrados cuando en protocolo MQTT, por ejemplo, son transferidos en lote para el broker. Ya en modo Modbus TCP es necesario hacer la recopilación de datos manualmente a través del Software and Experience. Acá hay otra pregunta, si podría dar algunos ejemplos de aplicaciones para habitación refrigerada, eso. Sí, se puede, como tiene 3 entradas analógicas y una entrada digital, por ejemplo, la entrada digital podría ser utilizada para monitorear el abrir y cerrar de la puerta de la habitación, y en las otras 3 entradas analógicas se pueden tomar, por ejemplo, dos puntos de temperatura en diferentes locales de la habitación, eventualmente monitoreo de CO2 o presión del local de la habitación. ¿Okay? Claro que si las instalaciones ya poseen infraestructura de Wi-Fi, va a ser una instalación muy fácil de ser desplegada. Otra pregunta, pregunta sobre la distancia de la comunicación Wi-Fi. En realidad, la respuesta es simplemente que todo depende de las condiciones, de los obstáculos que están, pero sería la distancia típica que hay, por ejemplo, un celular comunicando con Wi-Fi. En instalaciones, en general, las coberturas dependen también del roteador Wi-Fi que es utilizado en las infraestructuras del cliente. Una pregunta si necesita alimentación externa aparte de las baterías de backup. Interesante la pregunta. Las baterías de backup, ellas, digamos que son utilizadas apenas cuando falta la energía principal. O sea, el dispositivo tiene que ser alimentado por una fuente externa de 12 a 30 volts. Para que no haya lagunas en los registros, se sugiere el uso de baterías internas con las pilas alcalinas para que siga registrando los datos en el caso de falla de energía. El problema, digamos, es que cuando está en operación en las pilas, la electrónica desactiva la comunicación Wi-Fi justamente para economizar la energía y poder continuar registrando los datos. Una pregunta, ¿cómo se podría utilizar las entradas analógicas, por ejemplo, con un sensor RHT de humedad y temperatura?
Bueno, con un sensor RHT que tuviera dos salidas, por ejemplo, en corriente 420, cada una de las variables podría ser conectada a cada entrada analógica, o sea, temperatura en una entrada analógica y la salida de corriente de humedad en la otra entrada analógica. Y de esa forma se podría registrar humedad y temperatura con el logbox. Hay una pregunta interesante, si se podría utilizar para hacer algunos controles básicos. Sí, se podría. El logbox Wi-Fi tiene una salida digital tipo PNP que puede, no tiene una capacidad muy grande de corriente, pero podría accionar un relé para cargas más grandes y se puede ajustar set point mínimo y máximo y ajustar, digamos, la alarma para activar la salida digital y también se puede configurar histeresis para los set points mínimo y máximo, en la cual se podría hacer un mínimamente interesante control con el logbox Wi-Fi, no solamente el monitoreo. Hay otra pregunta, ¿cuántos logbox Wi-Fi el software NXperience tendría capacidad de comunicar? En realidad no hay límite, puede ser tantos cuantos sean necesarios. Lo único que NXperience comunícase uno por vez para hacer, por ejemplo, la configuración o la recopilación de datos. Pero no hay límite de número de logbox que pueden tener en red. Solo agregando una información a la pregunta de RHT, se podría utilizar, por ejemplo, nuestro producto RHT, tenemos hasta un modelo nuevo, Climate, que tiene dos salidas analógicas, que puede ser configurado uno para temperatura y el otro para humedad, y esas salidas analógicas pueden, cada uno de ellos, ser conectadas a las entradas analógicas de logbox Wi-Fi. De forma que él registre en memoria esas variables y todavía le agrega una conectividad Wi-Fi al RHT. Otra pregunta, ¿cuál sería la diferencia de uso del protocolo Modbus TCP de Field Logger y de Logbox Wi-Fi? Bueno, el protocolo es esencialmente el mismo, la gran diferencia es en la camada física, que el Field Logger es Ethernet y el Logbox Wi-Fi es Wi-Fi inalámbrico. Pero todos los supervisorios que poseen el protocolo tienen condiciones de utilizar y de leer tanto uno como el otro, sistemas SCADA o otros que utilicen Modbus TCP. Solo para aclarar acá, con relación a la, digamos, conexión de una red de logbox al software de configuración NXperience, el NXperience, nuestro software para configuración y recopilación de datos, él comunica con los logbox uno por vez. La operación de configuración y recopilación es unitaria, uno por uno. Se elige el número IP o la etiqueta amigable de los varios logbox que puedan estar en red. Claro que si es parte de un sistema de supervisión, un sistema SCADA, todos los datos podrán ir simultáneamente a esa aplicación. Pero con el NXperience, la configuración y recopilación es uno por vez. Acá hay una pregunta sobre la velocidad de comunicación Wi-Fi. Es estándar Wi-Fi 802.11 BGN. Entonces, sigue el estándar del IEEE 802.11 BGN. Bueno, me gustaría agradecer a todos por asistir a nuestro webinar. Por favor, consulten nuestro sitio web. Ya hemos lanzado toda la documentación técnica y comercial sobre el logbox Wi-Fi al sitio. Brevemente lanzaremos este webinar grabado en el sitio para consultas posteriores. Comuníquese con su ejecutivo de cuenta para avanzar con el logbox Wi-Fi. Les deseo a todos buenos negocios. Gracias de nuevo y adiós.